José Muñiz Mena, bienvenido, buenas tardes. Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a otorgar 5 minutos para que usted haga una presentación libre, donde usted nos informará de sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que le hacemos hoy en día. Después de esa presentación, entonces, los consejeros tendremos la posibilidad de hacerle preguntas también concernientes a su evaluación, no sobrepasando los 15 minutos de tiempo. Así que gracias por venir, buenas tardes y mucha suerte. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimo señor Presidente de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas tardes a los demás miembros que conforman este digno consejo. Mi nombre es Aldemaro José Muñiz Mena. Empiezo mi disertación, como siempre, dándole las gracias a mi Señor Jesucristo por permitirme una vez más presentarme ante esta plataforma y hacer cumplir mis sueños. Es a través de Él que he concretizado una carrera con servicio y dedicación y mediante un esfuerzo constante desde que iniciamos la carrera de Derecho. Soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 2003. Posteriormente, he realizado varios estudios de maestrías, 5 en total, 2 especialidades. La primera, maestría en procedimiento civil, posgrado en procedimiento civil, maestría en Derecho de la Administración del Estado, maestría en Tecnología Educativa, maestría en Derecho Judicial y la especialidad de Derecho Penal, Cuestiones Fundamentales de la Universidad de Buenos Aires. También estudiamos en la Universidad de Salamanca, España, titulándonos con la maestría de Administración del Derecho del Estado, concluyendo actualmente el doctorando en Derecho y Gobernanza Global. Respecto a mi experiencia práctica, entré al Poder Judicial de 18 años siendo archivista de la Corte Penal del Departamento Judicial de Santiago. Luego me ascendieron como secretario y finalmente, cuando gradué, fui a seguir mis estudios en el extranjero y al regresar concursé como aspirante de juez de paz en la Escuela Nacional de la Judicatura, superando el concurso de oposición. Han sido muchas las experiencias, colaboraciones, escritos respecto a investigaciones en el área del derecho constitucional, colaboraciones en la tecnología educativa con respecto al uso que se le debe dar a la tecnología en cuanto a la práctica docente, artículos publicados. En el 2013 fuimos beneficiados con un programa de la Embajada de los Estados Unidos para conocer el sistema de justicia de allí y así conocer lo que es el sistema del precedente, que aunque no tengamos un modelo netamente angloamericano, es una técnica que ya la República Dominicana decidió implementar con la creación del Tribunal Constitucional. Honorables miembros, ¿por qué hacer el cambio del Poder Judicial al Tribunal Constitucional? Dios ha puesto en mi corazón que hemos cumplido con una serie de requisitos y una visión global acerca de lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial. Nuestros estudios nos han facilitado esas experiencias prácticas de otros tribunales, tanto europeos y de Sudamérica y de Estados Unidos, y tenemos muchísimas recomendaciones con nuestro accionar en caso de ser elegido. Estoy a su disposición en caso de que tengan cualquier pregunta que hacer en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Aldemaro José Muñiz Mena. Ahora le pasamos la palabra a la magistrada Nancy Salcedo. Gracias, presidente. Buenas tardes, magistrado Aldemaro. Usted habló que... bienvenido. Gracias. Que usted hizo una maestría en tecnología y, bueno, tiene varias maestrías. Entonces, mi pregunta va por ahí. El importante aumento del uso de la tecnología, producto de la pandemia por el COVID, a su juicio, ¿ameritaría una cuarta generación de derechos fundamentales? ¿Qué usted opina sobre eso?
Considero que, de acuerdo a las teorías impulsadas de lo que son los derechos fundamentales, es la doctrina constitucional que se ha erigido en dividir, de acuerdo al periodo que fueron protegidos por los ordenamientos jurídicos, lo que son las eras de los derechos. Hay derechos fundamentales de primera generación, de segunda, y vamos por la tercera, y se habla ya de una cuarta, protegiendo lo que son los derechos fundamentales previamente establecidos por las constituciones de los ordenamientos con el uso de la tecnología. Entiendo que el uso de la tecnología es algo inminente, irresistible. Ya los servicios públicos están utilizando de manera masiva el uso de la tecnología, y más ahora que estamos viviendo un tiempo de pandemia, donde se debe de proteger el derecho fundamental de la salud, garantizando de manera eficiente y eficaz un constante acceso a los servicios del Poder Judicial. Mi experiencia ha sido gratificante, no obstante ser un migrante digital. Hemos celebrado más de 500 audiencias durante el periodo de pandemia y hemos sacado más de 400 sentencias porque estamos desempeñando nuestra labor en materia civil. Entiendo que hay casos donde el principio de inmediación se podría discutir que se lesiona, pero prácticamente cuando se utiliza algún medio tecnológico, ya sea para brindar el servicio de salud, ya sea para brindar el servicio de justicia, inclusive la docencia en cuanto a la educación, estamos cumpliendo con un deber como sociedad de mantenernos a la vanguardia del acceso a los servicios públicos, que es garante el Estado Dominicano. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias, presidente. Sí, la magistrada Miriam Germán y después el diputado Fadul. Buenas tardes. Por favor, en materia constitucional, específicamente, ¿cuál ha sido su formación? En materia constitucional, hemos sido formados en Derecho de la Administración del Estado, lo cual es una combinación de derecho administrativo desde la concepción clásica del derecho francés, adaptado con lo que es el neoconstitucionalismo. Eso es en derecho público. También obtuvimos una especialidad en derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde precisamente la mayoría de las materias había un derecho constitucional penal que también agotamos. En la Escuela Nacional de la Judicatura agotamos también un programa de maestría en Derecho Judicial cuyo tema de investigación es la tutela judicial efectiva del juez en materia civil de cara a la Constitución del 2010, donde expresamos nuestra preocupación como hipótesis de investigación acerca de cuál era el rol que generalmente se tiene frente al juez civil pasivo en la valoración de la prueba. Obtuvimos unos resultados donde demostramos que, de acuerdo a nuestra normativa adjetiva y las nuevas facultades que promulgan un juez más activo en la intervención de los procesos, en la instrucción de los casos, el juez tiene una serie de prerrogativas para el esclarecimiento de la verdad judicial. Otra cosa, distinguida magistrada, mi tema de investigación de tesis doctoral es precisamente la eficacia de las sentencias del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, haciendo un uso comparado con las legislaciones del derecho constitucional europeo y americano. Identificamos que uno de los grandes baches que está enfrentando el Tribunal Constitucional es precisamente la dificultad que tienen los ciudadanos en ejecutar sus decisiones. No obstante existir una unidad de seguimiento a la sentencia, hay otros tribunales constitucionales homólogos que ya tienen incluso una legislación que sanciona la inercia de la administración pública ante el dictado de una sentencia exhortativa por el Tribunal Constitucional. Gracias. Bien, le concedemos la palabra al diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el alcance de los derechos sociales y económicos? ¿Y cómo entiende usted que se garantiza una tutela efectiva de esos derechos cuando la obligación prestacional del Estado Dominicano no ha sido ejercida a cabalidad? Muchísimas gracias. Lo primero que debemos de tomar en cuenta al momento de ponderar la posible protección de un derecho fundamental es que si ese derecho pertenece a lo que es
las abstenciones que deben tener el Estado, y de ahí es que se fijan una serie de garantías mínimas establecidas por el artículo 68 y 69 de la Constitución Dominicana. Así las cosas, el derecho que tiene el ciudadano a no ser detenido si no es por medio de una orden judicial o a menos que sea en flagrante delito, es una garantía de esa abstención que tiene el Estado para proteger la libertad de ese individuo. Ese derecho, cuando es conculcado, usted fácilmente puede judicializarlo, por ejemplo, por una acción de habeas corpus o por cualquiera de las actuaciones que establece el Código Procesal Penal. Sin embargo, hay una discusión constante impulsada por Carl Schmitt acerca de la naturaleza y el contenido del derecho fundamental cuando pertenece a la segunda generación. De acuerdo a la doctrina más dominante, estos derechos pertenecen a los que son prestacionales, que deben ser garantizados mediante políticas públicas promovidas por el Estado y garantizadas por el Poder Legislativo. Si bien es cierto, los tribunales del orden judicial no tienen una participación activa en la protección de esos derechos en el sentido, poniendo el ejemplo, una persona es desalojada de un puesto de trabajo porque el ayuntamiento descubrió que no tiene los permisos necesarios para ocupar la cosa pública, esa persona no puede ir a un tribunal directamente solicitando la restitución de su derecho al trabajo y a ganar un sueldo digno. Es a través de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo que estos derechos se van a garantizar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha erigido una serie de decisiones, como es la protección al derecho de la educación, donde en ocasión a una revisión de un recurso de amparo, ordenó la restitución de un estudiante que había sido expulsado por falta de pago, alegando la institución que se estaban violando el principio de la libre empresa y el derecho al trabajo de los profesores al no percibir la remuneración como contraprestación de ese servicio brindado. El Tribunal Constitucional estableció que el sagrado derecho de la educación debe imponerse a lo que es el derecho al trabajo y a la empresa. Y así le seguiría diciendo una serie de decisiones donde el Tribunal Constitucional ha garantizado algún tipo de derecho de índole social y económico. Bueno, muchas gracias, doctor Aldemaro José Muñiz Mena. Muy buenas tardes y mucha suerte. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Amén. A ustedes también. Damos paso al siguiente postulante de esta tarde. Nos acompaña Sergio Antonio Ortega.